Presidentes de los Estados Unidos. ¿Puede que la influencia de estos hombres tan poderosos tenga relación con una raza alienígena? Según expertos ufólogos, las decisiones que dieron forma a este país y a nuestro planeta podrían haber venido de otro mundo. ¿Qué saben los presidentes que la gente no conoce? Está ocurriendo mucho. Platillos volantes y otras cosas, la verdad. Desde ovnis sobre el Capitolio hasta un encuentro presidencial con alienígenas. El presidente Harry Truman reveló a los americanos que los ovnis eran reales. Hoy revelaremos cuánta influencia de criaturas de otro mundo ha habido sobre los presidentes de los Estados Unidos. ¿No hay alienígenas entre nosotros? No os perdáis cómo descubrimos los secretos de los presidentes y los alienígenas. Alienígenas, caso abierto. Se ha iniciado una campaña global. Se han hecho públicos archivos secretos con detalles de todos los avistamientos de ovnis escondidos al público durante décadas. Vamos a descubrir la verdad detrás de esos documentos clasificados. Descubre lo que el gobierno no quiere que sepas. Alienígenas, caso abierto. Revelando el mayor secreto del planeta Tierra. Valley Forge, Pensilvania. Invierno de 1777. Es el punto álgido de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. El general George Washington lidera un batallón mermado, dejando un rastro de sangre en la nieve. Durante ese horrible invierno en Valley Forge, en la Guerra de la Independencia, George Washington estaba desmoralizado por el estado de sus tropas y se metió en el bosque a rezar. Y en ese bosque, Washington vio algo que solo podemos describir como un fenómeno de otro mundo. El National Tribune de 1880 llevaba una historia de uno de los hombres de Washington. El soldado explicaba que un ser extraño se le acercó a Washington en el bosque. Según su historia, el ser le mostró un mapa de América donde cayeron gotas de agua. Y con cada gota apareció una ciudad. Una visión de los Estados Unidos, tal y como terminaría en los siguientes siglos. La segunda visión que tuvo Washington en Valley Forge fue aún más rara. Washington dijo que vio una esfera verde flotando de la que salieron pequeñas criaturas, enanitos. Washington dijo que seguramente eran miembros de una tribu de indios de la zona. Pero, ¿por qué salían de una esfera verde flotante? ¿Puede que el primer presidente de los Estados Unidos fuera visitado por extraterrestres? Este retrato de Washington nos muestra lo que parece ser una nave flotando encima de un globo terráqueo. ¿Puede que la inspiración alienígena no solo le afectase a él, sino también a otros? Baton Rouge, Luisiana. Según un artículo publicado el 5 de abril del 1800, el presidente Thomas Jefferson y su asistente presencian algo inexplicable que pasa volando por encima de sus cabezas y se estrella en la Tierra. El asistente Jefferson dijo que el ovni que vieron era de unos 25 metros de largo y estaba a unos 180 metros de la superficie de la Tierra. El objeto fue descrito como del tamaño de una casa y de un rojo carmesí. Después de pasar por encima durante unos 15 o 20 segundos, vieron cómo desaparecía detrás de una colina. Oyeron un fuerte estruendo y sintieron que el suelo temblaba, con lo cual, fuera lo que fuera ese objeto, seguro que se estrelló en la Tierra. Con la posterior investigación, Jefferson supo que la superficie había quedado agrietada y chamuscada. Puede que, como muchos ufólogos creen, este avistamiento fuera el primer accidente de un ovni presenciado por un presidente, aunque no el último. La descripción de Washington de sus dos avistamientos de ovnis en Valley Forge y la descripción de Jefferson del avistamiento de William Dunbar en Luisiana en el 1800, informado en 1801,
sentaron precedentes para un buen número de futuros encuentros por parte de presidentes de los Estados Unidos con ovnis. En los siguientes siglos, América florece y prospera, y miles de compatriotas americanos informan de naves inexplicables en el cielo. Los Ángeles en 1895. Los Foo Fighters durante la Segunda Guerra Mundial. Roswell en 1947. A medida que los encuentros con ovnis y aliens se esparcían por los Estados Unidos, los estadounidenses les temían más. En 1952 hubo un gran incremento de avistamientos de ovnis por todo el país. Podríamos llamarlo una ola de ovnis de costa a costa. Había ovnis por todas partes. Fue conocido como el Año del OVNI. Mientras muchos catalogaban estas historias de paranoias de la Guerra Fría, un hecho clave supuso un reto para los escépticos que se preguntaban por qué los aliens simplemente no aterrizaban en el patio de la Casa Blanca, porque en julio de 1952 casi lo hicieron. Caso abierto. La invasión alien de la Casa Blanca. En 1952 hubo un gran incremento de avistamientos de ovnis por todo el país. Podríamos llamarlo una ola de ovnis de costa a costa. Había ovnis por todas partes. Pero en 1952 ocurrió algo muy histórico sobre los cielos de Washington, D.C. A las 11:40 de la noche del 19 de julio de 1952, un controlador aéreo del Aeropuerto Nacional de Washington detectó en el radar 7 objetos no identificados al sureste de la ciudad. Según los controladores de tráfico aéreo que seguían esos objetos encima del Capitolio, se movían de forma errática, de una forma poco habitual en aeronaves normales. Los objetos se colocaron sobre el Capitolio, el Pentágono y la Casa Blanca. Ese avistamiento sobre la capital en Washington, D.C. causó mucho miedo y temor. Afrontémoslo. Los militares no podían explicarlo. Y aquello suponía una amenaza extrema para el presidente de los Estados Unidos, para el Congreso y para todos los políticos en Washington. Los testigos calculan que los objetos se movían a unos 160 kilómetros por hora y que aceleraban hasta 12.000 kilómetros por hora, volando libremente sobre Washington. Después del incidente, el presidente Harry Truman pide respuestas al problema de los platillos volantes. Aquello no fue un ovni aparecido en medio de un desierto aislado. Fue una formación de ovnis sobre Washington, D.C. Y de forma muy imprevista, delante de la prensa, el presidente Truman reveló a los americanos que los ovnis eran reales. ¿Han tocado el tema de los objetos voladores no identificados? Sí, lo hemos hablado en todas las conferencias que hemos tenido. Está ocurriendo mucho. Platillos volantes y otras cosas, la verdad. Las fuerzas aéreas sacan una investigación sobre ovnis llamada Project Blue Book. Pero su investigación de 17 años concluye con que los ovnis son fácilmente explicables. El programa termina abruptamente en 1969. La mayor parte de lo que nos hemos encontrado en estos informes es pura fantasía. ¿Puede que el Project Blue Book solo fuera una tapadera del gobierno para apaciguar al público y su miedo a los ovnis? Mucha gente creyó, especialmente después de aquello, no solo que los ovnis eran reales, sino que el gobierno lo estaba intentando encubrir. De hecho, algunas historias hacen pensar que los presidentes del siglo XX no solo conocían la existencia de los aliens, sino que también tenían cuerpos para probarla. Inverness, Florida, 19 de febrero de 1973. El presidente Richard Nixon llega al club de golf de Inverness, Agujero 18. Ha ido allí para encontrarse con su amigo, actor y comediante Jackie Gleason, para abrir un torneo de golf benéfico. Pero según la historia que cuenta el oficial de las Fuerzas Aéreas, Larry Warren, aquello es el principio de un encuentro presidencial con alienígenas.
Gleason era un gran aficionado a los ovnis, y él dijo que le metió presión a Nixon para que le contara cosas de ovnis, de qué sabía el gobierno sobre el tema. Y Nixon, supuestamente, según Larry Warren, dijo que no. Gleason siguió insistiéndole al presidente Nixon para que le enseñara un ovni, o un cuerpo alienígena, o alguna prueba de su existencia, pero Nixon se negó repetidamente. Según la historia de Warren, Gleason contó que más tarde Nixon cedió y le reveló un secreto extraterrestre. Casi a medianoche, Nixon apareció en casa de Jackie Gleason con su coche particular, sin servicio secreto ni seguridad. Le dijo a Gleason, ¿quieres ver algo? Pues yo te lo enseñaré. Lo lleva a la base aérea de Homestead. Pasan el control de seguridad y el presidente le muestra a Gleason restos de extraterrestres. Aliens metidos en lo que Jackie Gleason le describió a Larry Warren como neveras de refrescos. La presidencia de los Estados Unidos guarda muchos secretos. Nunca sabremos si la historia de Nixon y los cuerpos de alienígenas es cierta. Pero quizás sí tenemos pruebas de que un presidente se encontró con aliens vivos a continuación. Esto es Alienígenas Caso Abierto, revelando el mayor secreto del planeta Tierra. Desde su fundación en 1776, los presidentes de los Estados Unidos han estado relacionados con uno de los mayores misterios de la humanidad: el enigma de los ovnis. La gente realmente cree, y esto ha salido en varias encuestas y sondeos nacionales, que el gobierno esconde secretos a la población estadounidense. No solo sobre la existencia de ovnis, sino también sobre la cooperación del gobierno con ellos. Algunos presidentes afirman no tener conocimiento de los secretos alienígenas de la nación. Si las fuerzas aéreas estadounidenses recogieron cuerpos alienígenas, a mí tampoco me lo dijeron, y quiero saberlo. Pero muchos presidentes modernos han presenciado ovnis que les han llevado a compartir su experiencia en público. Y ninguno más que el hombre conocido como el presidente ovni, Jimmy Carter. Leary, Georgia, 1969. 2 años antes de que Jimmy Carter se convierta en gobernador de Georgia y luego en presidente de los Estados Unidos, él daba un discurso en un colegio de la zona, cuando un asistente señala una luz rara en el cielo. Y Carter lo vio, y aquello le afectó mucho, porque no solo lo recordó y habló de ello años después. También se complicó la vida al informar al International UFO Bureau, cuando investigó ese fenómeno. El informe oficial de Carter lo describía como algo con luz propia, que cambiaba de color del azul al rojo y luego al blanco. Hay entre 10 y 12 testigos de aquel acontecimiento. Y Carter no estaba solo. Su sucesor, Ronald Reagan, afirmó haber visto un ovni y llevó sus ideas sobre invasiones alienígenas hasta las Naciones Unidas. ...1974, en los cielos de California. El futuro presidente y entonces gobernador, Ronald Reagan, está volando hacia Bakersfield, California, en su jet Cessna, cuando ve un objeto poco usual por su ventanilla. Cuando el gobernador Ronald Reagan volaba hacia Bakersfield, California, vio un ovni al lado de su avioneta Cessna. Su piloto, exmilitar, también lo vio. Y contó que el objeto se quedó ahí unos minutos flotando al lado de la avioneta y que luego salió disparado y desapareció. Reagan admitió que él mismo estaba realizando investigaciones sobre ovnis en su tiempo libre. Él creía en ello. Y para ese futuro presidente, aquella nave fue real, no identificada y posiblemente alienígena. Una lección de la que él creyó que todo el mundo podía aprender. Quizá necesitamos una amenaza universal desde fuera. A veces pienso cuán rápido nuestras mundanas diferencias desaparecerían si nos enfrentáramos a una amenaza alienígena de otro mundo.
Y aún así os pregunto, ¿no hay alienígenas entre nosotros? Quizás el mayor encuentro presidencial de todos no fue un avistamiento de un ovni, sino una reunión entre el presidente de los Estados Unidos y un extraterrestre aquí, en la Tierra. Un encuentro tan importante que podría afectar al futuro de todo hombre, mujer y niño si se demuestra que ocurrió. Eisenhower fue una figura importantísima de la historia de nuestra nación. Fue un gran estratega militar, muy poderoso y muy respetado. Nos sacó de la Segunda Guerra Mundial. Era un héroe. Nuestro país veneraba a Eisenhower. Según teóricos en ufología, el presidente Eisenhower fue llamado para encontrarse con líderes alienígenas en más de una ocasión. Pero solo uno de esos acontecimientos coincide con la aparición de una posible nave alienígena. El lugar, la base aérea de Holloman, en Nuevo México. La fecha, el 16 de octubre de 1957. Y los invitados, una raza alienígena conocida como los grises. Vale, ahora hablemos de lo que se conoce como el aterrizaje de Holloman, donde una nave en forma de platillo, aterriza en la pista de la base de Holloman, al lado del Air Force One, y se produce un encuentro ahí mismo, en la pista de aterrizaje. La única prueba que tenemos de este encuentro en Holloman es una foto tomada ese día, el supuesto día de un ovni sobre la base aérea. Es una foto verificada. Si esta foto es real, seguramente sí hubo un encuentro de verdad aquel día en la pista. Quizás nunca sabremos cuánta influencia han tenido los aliens sobre los padres fundadores de América o sus actuales presidentes. Pero si cualquiera de estos encuentros es cierto, una cosa es segura. Los líderes del mundo libre tienen ayuda de algo que no es de este mundo. Esto es Alienígenas Caso Abierto, revelando el mayor secreto del planeta Tierra. Antiguo Egipto. ¿Podría ser que los jeroglíficos que nos dejó esta misteriosa cultura detallen una historia de visitantes de otro planeta? La historia de una raza alienígena avanzada ayudando a la gente de la Tierra hace miles de años. Si es cierto, esto podría cambiar absolutamente todo lo que sabemos sobre la raza humana. Desde historias de visitas enterradas en antiguos textos, hasta pruebas de que las estructuras egipcias no empezaron en la Tierra. Hoy revelaremos la increíble historia de los extraños seres que hay detrás de una de las civilizaciones más avanzadas de la humanidad. No os perdáis cómo descubrimos la historia alienígena de los dioses egipcios. Se ha iniciado una campaña global. Se han hecho públicos archivos secretos con detalles de todos los avistamientos de ovnis escondidos al público durante décadas. Vamos a descubrir la verdad detrás de esos documentos clasificados. Descubre lo que el gobierno no quiere que sepas. Alienígenas, caso abierto, revelando el mayor secreto del planeta Tierra. Hay indicios por todo el mundo que sugieren que pudo existir una conexión entre los aliens y algunas civilizaciones humanas antiguas. El calendario celestial conocido como Stonehenge. Los antiguos cuentos indios sobre unas naves llamadas vimanas. Lo que estamos descubriendo es que esas civilizaciones antiguas que de repente florecieron y evolucionaron partiendo de la nada, sacaron toda esa información de culturas más antiguas. Puede que fueran humanas o puede que no lo fueran. No hay ninguna civilización en la historia de la humanidad que pueda revelar más sobre nuestra conexión con las estrellas que una que empezó hace más de 5000 años. El Antiguo Egipto. El Antiguo Egipto es casi como un pozo de sabiduría sobre el pasado. Cuanto más exploramos los misterios del Antiguo Egipto, los monumentos, las pirámides, la esfinge, más nos damos cuenta de que aún hay más por descubrir sobre esa civilización y sus posibles relaciones con otras razas extraterrestres.
Dendera, Egipto. Entre las muchas ruinas que hay aquí, el gran templo de Hathor sirve como templo central de culto a la diosa Hathor, madre, esposa e hija de Ra, el dios Sol. Lo más fascinante del templo de Hathor es la preciosa imagen celestial que hay en el techo, que demuestra que los antiguos egipcios estaban fascinados con la astronomía. Pero los jeroglíficos del templo de Hathor también revelan lo que podría ser un conocimiento científico avanzado miles de años a su tiempo. Unos grabados muy misteriosos muestran lo que parece un artilugio que no sería inventado por el hombre hasta 3 milenios más tarde. Hay jeroglíficos que muestran unas criaturas con apariencia de reptil dando regalos a los humanos. Y los regalos, si nos fijamos bien, son redondeados y emiten luz. Incluso podríamos decir que hay un filamento dentro. Parecen una bombilla. Alguna gente dice que eso es una bombilla. Puede que en el antiguo Egipto ya conocieran las bombillas eléctricas más de 3000 años antes de Thomas Edison. Y puede que estos restos del antiguo Egipto nos revelen la auténtica identidad de las extrañas criaturas que pasaban sus conocimientos a los hombres. Caso abierto, el papiro de Tuli. Uno de los casos más recientes de posible interacción entre los egipcios y los extraterrestres ha salido con el papiro de Tuli. Según los informes, el papiro de Tuli fue descubierto en una tienda de antigüedades de El Cairo por Alberto Tuli, director de estudios egipcios del Museo Vaticano. La supuesta traducción de ese mensaje revela una sorprendente historia de visitantes no identificados sobre las arenas del antiguo Egipto hace más de 3500 años. Dice así: en el año 22 vino un extraño disco de fuego por el cielo. Al cabo de unos cuantos días se volvieron más numerosos que nunca. Brillaban en el cielo más que el sol más luminoso. Poderosa era la posición de los discos de fuego. El papiro de Tuli describe discos de fuego que volaban por el cielo. ¿Cómo llamas a eso? Esos son ovnis. Y casi parecía una flota de alienígenas, una flota de extraterrestres que volaba por encima de los cielos del antiguo Egipto. Muchos creen que esos discos de fuego podían ser la llegada de alienígenas que aparece en el templo de Hathor. Si es cierto, tenemos una auténtica prueba documental de la llegada de ovnis en el antiguo Egipto. Y además podríamos tener pruebas de tecnología avanzada miles de años a su tiempo. ¿Es posible que lo que creíamos que eran dioses en realidad fueran extraterrestres con los que se comunicaban los antiguos egipcios? Y si es así, ¿por qué vinieron? ¿Qué querían de nosotros? Los grabados del antiguo Egipto prueban una conexión innegable entre el pueblo egipcio y unos seres misteriosos que han sido interpretados como dioses. ¿Pero estos dioses eran puro folclore? ¿O puede que fueran criaturas reales que visitaron nuestro planeta y compartieron sus secretos con la humanidad? Si los antiguos egipcios tuvieron contacto con extraterrestres, quizás todos los jeroglíficos de sus dioses que vemos hoy son sus interacciones con los extraterrestres. Abidos, Egipto. Grabadas en las paredes del famoso templo de Seti, hay imágenes increíbles que algunos creen que podrían conectar al hombre con formas de vida alienígenas. En las paredes de estas construcciones egipcias parece que hay representaciones jeroglíficas de aeronaves modernas. Hay un helicóptero, otro tipo de avión y lo que parece un submarino. ¿Cómo se explica eso en unos grabados sobre piedra hechos hace más de 8000 años? Si realmente se trata de grabados de máquinas miles de años avanzadas a su tiempo, ¿puede que los hombres de esa época tuvieran acceso a la tecnología avanzada de una raza superior? Hay que preguntárselo. ¿Había máquinas voladoras en el cielo en el antiguo Egipto? ¿Las construyeron ellos mismos? ¿O esto es la prueba de que ya había algo en nuestros cielos hace miles de años?
Si estos grabados son la prueba de un contacto alienígena con los humanos de esa época, ¿para qué vinieron aquí? La respuesta podría estar en la tumba de un dirigente egipcio que algunos creen que no tenía nada de humano. Caso abierto. Akenatón, el rey alienígena. El faraón Amenhotep IV subió al poder en Egipto en 1353 a.C., pero 5 años más tarde cambió su nombre por Akenatón, el espíritu viviente de Atón. En la mitología egipcia, Atón es descrito como un disco solar, a veces representado con manos y rayos que salen de él. Y esto hace de Akenatón la personificación viva de ese disco solar. Akenatón reinó durante 17 años y cambió la religión tradicional de la tierra para pasar a adorar solo a Atón. Según el faraón, Atón, el disco solar, era más poderoso que los simples dioses. El hecho de que Akenatón fuera capaz de coger y cambiar todas las creencias de Egipto en solo unos años me hace pensar que hay alguna conexión entre él y esta deidad. Y si creemos en la idea de que Atón era algún tipo de ser extraterrestre, entonces quizás Akenatón realmente era descendiente suyo. Los jeroglíficos de Akenatón nos muestran que no era precisamente normal. Sus brazos y dedos son largos y delgados. Su barbilla se estira hacia abajo y su cabeza es extrañamente alargada. Hay algunas características de estos alienígenas reflejadas en la estructura genética de la familia real. Y una de ellas es la elongación craneal. El análisis del cráneo de Akenatón ha llevado a los investigadores a imaginar una cabeza de una largura inhumana y unos ojos de un tamaño inusual. Este rasgo también se observa en las hijas del faraón y también en su famoso hijo, el faraón Tutankamón. ¿Pero puede que esta familia descienda de una raza extraterrestre? Los escépticos creen que la forma del cráneo de Akenatón podría ser el resultado de una deformación artificial, como si hubieran atado algo a su cabeza de niño para darle forma a su cráneo. Pero no hay pruebas que respalden esa teoría. Algunos afirman que Akenatón y sus descendientes sufrían un trastorno biológico. Pero los teóricos en ufología insisten en que la explicación es mucho más sorprendente. ¿Puede que en realidad Akenatón fuera el primer intento de hibridación humano-alienígena? Si un alien se estuviera muriendo, ¿cómo invadiría un planeta para mantener su especie a través de las siguientes generaciones? Una forma sería hibridando con otra especie para crear una nueva. Una síntesis de su especie y la otra, de forma que se mantuviera su civilización. Si los aliens consiguieron cruzarse con los humanos, puede que sus genes aún estén presentes en la especie humana hoy en día. Pero ¿de dónde vinieron? ¿Y a dónde fueron? La respuesta puede estar en los mensajes que dejaron en su mayor logro: las pirámides. A continuación, los códigos escondidos de las pirámides revelan pruebas increíbles de arquitectos alienígenas y exponen un sorprendente secreto que podría cambiar todo lo que sabemos sobre los orígenes del hombre. Esto es Alienígenas Caso Abierto, revelando el mayor secreto del planeta Tierra. Hay restos antiguos y los despojos de un faraón conocido como el rey alienígena, que podrían probar que los dioses egipcios eran más de carne y hueso de lo que nos imaginamos. ¿Pero puede que esos extraños seres fueran visitantes de otro planeta? Muchos creyentes ven que hay pruebas de que tuvieron visitas, pruebas de que sabían más entonces que ahora sobre la vida ahí fuera en el universo. Las pirámides. Lo que muchos catalogarían de estructuras imposibles. Las pirámides podrían ser uno de los mayores hitos en ingeniería del hombre antiguo. ¿Pero fueron construidas solo por el hombre?
Hay ejemplos de esto por todo el planeta, pero el más impresionante y fascinante es el de la Gran Pirámide de Giza. La Gran Pirámide de Giza fue construida parcialmente utilizando 130 bloques de granito que pesaban entre 10 y 12 toneladas cada uno. Cada una de estas enormes piezas era casi imposible de mover con solo la fuerza del hombre, y aún así las transportaron unas distancias increíbles. Esas grandes piedras de granito fueron arrastradas unos 800 kilómetros para construir las grandes pirámides de Egipto, y había que elevarlas 75 metros para colocarlas en su sitio. Así que, ¿cómo pudo cualquier raza conseguir todo esto? Sobre todo, cuando todo esto fue 2000 o 3000 años antes de Cristo. Según los historiadores, se tardó 20 años en construir la Gran Pirámide. Si eso es cierto, los trabajadores tendrían que haber extraído, tallado y colocado un bloque de varias toneladas cada 2 minutos y medio. Eso es una hazaña increíble, incluso si hablamos de tecnología del siglo XXI. Así que, ¿cómo lo hicieron los antiguos egipcios? La única respuesta que se nos puede ocurrir y que tenga sentido hoy en día es que tuvieron ayuda. Tuvieron que tener ayuda. ¿Cómo pudo hacer algo así el hombre solo? El grado de precisión que encontramos en la construcción de la pirámide también indica una inteligencia superior. El posicionamiento de la pirámide es absolutamente preciso. Apunta hacia el norte con una precisión de 5 centésimas de grado. Ninguna otra estructura en la Tierra tiene tanta precisión. Construidas con lo que los egipcios llamaban geometría sagrada, se dice que las pirámides estaban pulidas para reflejar la luz del sol y que llegase a verse desde el espacio. Pero ¿cuál sería el propósito de algo así? ¿Puede que la respuesta esté en su sagrada geometría? Las ecuaciones y los cálculos para construir tal pirámide eran tan avanzados que solo se podrían haber hecho viendo la Tierra desde el cielo, desde el espacio. Hay análisis que indican que la altura de la Gran Pirámide multiplicada por 1000 millones daría la distancia aproximada de la Tierra hasta el Sol. La circunferencia de la base de la Gran Pirámide está hecha a una escala casi exacta de la circunferencia de la Tierra a la altura del Ecuador. Teniendo todo esto en cuenta, ¿cómo consiguieron toda esa información tan avanzada los egipcios? Está por encima de la tecnología del antiguo Egipto y fuera del alcance de su civilización. Por eso muchos teóricos en ufología creen que el antiguo Egipto era, en parte, una civilización extraterrestre antigua. Si hubo una inteligencia extraterrestre detrás de estas grandes estructuras, eso implica que los alienígenas sentían cierta simpatía por la humanidad. Y si no, ¿por qué nos dejaron la Gran Pirámide? O la estructura que podía revelarnos de dónde venían. La Esfinge, con 20 metros de altura y 73 metros de largada, es la estatua monolítica más grande del mundo. Y en su interior hay un secreto que podría probar que las estructuras del antiguo Egipto no son de nuestro planeta. La Gran Esfinge contiene muchos misterios que no llegamos a entender, pero el mayor misterio está en su superficie. En 1991, unos geólogos de la Universidad de Boston descubrieron ciertas erosiones y marcas de agua en la Esfinge que databan su construcción miles de años antes de la existencia de la civilización egipcia. Eso significa que la Esfinge sería miles de años anterior a la cultura egipcia. Si no la construyeron los egipcios, ¿qué o quién lo hizo? Hay pruebas científicas que pueden probar que los monumentos del antiguo Egipto fueron colaboraciones entre la humanidad y visitantes de otro planeta. ¿Pero de qué planeta venían estos visitantes? Hay fotos nuevas de la NASA que revelan lo que parecen ser varias pirámides e incluso una esfinge enterradas en las arenas de Marte.
Puede que las pirámides originales y la Esfinge fueran construidas por una antigua raza marciana. Ahora que tenemos rovers en Marte, podremos responder muchas de estas preguntas. Si encontramos los restos de antiguas civilizaciones bajo la superficie de Marte, ¿tendríamos que reescribir la historia de la humanidad? Si el antiguo Egipto fue visitado y fundado por marcianos, la exploración del planeta rojo podría ponernos cara a cara con nuestros propios ancestros y, finalmente, revelar la verdad sobre el antiguo Egipto. Esto es Alienígenas Caso Abierto, revelando el mayor secreto del planeta Tierra. Presidentes de los Estados Unidos. ¿Puede que la influencia de estos hombres tan poderosos tenga relación con una raza alienígena? Según expertos ufólogos, las decisiones que dieron forma a este país y a nuestro planeta podrían haber venido de otro mundo. ¿Qué saben los presidentes que la gente no conoce? Está ocurriendo mucho. Platillos volantes y otras cosas, la verdad. Desde ovnis sobre el Capitolio hasta un encuentro presidencial con alienígenas. El presidente Harry Truman reveló a los americanos que los ovnis eran reales. Hoy revelaremos cuánta influencia de criaturas de otro mundo ha habido sobre los presidentes de los Estados Unidos. ¿No hay alienígenas entre nosotros? No os perdáis cómo descubrimos los secretos de los presidentes y los alienígenas. Alienígenas, caso abierto. Se ha iniciado una campaña global. Se han hecho públicos archivos secretos con detalles de todos los avistamientos de ovnis escondidos al público durante décadas. Vamos a descubrir la verdad detrás de esos documentos clasificados. Descubre lo que el gobierno no quiere que sepas. Alienígenas, caso abierto, revelando el mayor secreto del planeta Tierra. Valley Forge, Pensilvania. Invierno de 1777. Es el punto álgido de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. El general George Washington lidera un batallón mermado, dejando un rastro de sangre en la nieve. Durante ese horrible invierno en Valley Forge, en la Guerra de la Independencia, George Washington estaba desmoralizado por el estado de sus tropas y se metió en el bosque a rezar. Y en ese bosque, Washington vio algo que solo podemos describir como un fenómeno de otro mundo. El National Tribune de 1880 llevaba una historia de uno de los hombres de Washington. El soldado explicaba que un ser extraño se le acercó a Washington en el bosque. Según su historia, el ser le mostró un mapa de América donde cayeron gotas de agua. Y con cada gota apareció una ciudad. Una visión de los Estados Unidos, tal y como terminaría en los siguientes siglos. La segunda visión que tuvo Washington en Valley Forge fue aún más rara. Washington dijo que vio una esfera verde flotando de la que salieron pequeñas criaturas, enanitos. Washington dijo que seguramente eran miembros de una tribu de indios de la zona. Pero ¿por qué salían de una esfera verde flotante? ¿Puede que el primer presidente de los Estados Unidos fuera visitado por extraterrestres? Este retrato de Washington nos muestra lo que parece ser una nave flotando encima de un globo terráqueo. ¿Puede que la inspiración alienígena no solo le afectase a él, sino también a otros? Baton Rouge, Luisiana. Según un artículo publicado el 5 de abril del 1800, el presidente Thomas Jefferson y su asistente presencian algo inexplicable que pasa volando por encima de sus cabezas y se estrella en la Tierra. El asistente Jefferson dijo que el ovni que vieron era de unos 25 metros de largo y estaba a unos 180 metros de la superficie de la Tierra. El objeto fue descrito como del tamaño de una casa y de un rojo carmesí.
Después de pasar por encima durante unos 15 o 20 segundos, vieron cómo desaparecía detrás de una colina. Oyeron un fuerte estruendo y sintieron que el suelo temblaba, con lo cual, fuera lo que fuera ese objeto, seguro que se estrelló en la Tierra. Con la posterior investigación, Jefferson supo que la superficie había quedado agrietada y chamuscada. Puede que, como muchos ufólogos creen, este avistamiento fuera el primer accidente de un ovni presenciado por un presidente, aunque no el último. La descripción de Washington de sus dos avistamientos de ovnis en Valley Forge y la descripción de Jefferson del avistamiento de William Dunbar en Luisiana en el 1800, informado en 1801, sentaron precedentes para un buen número de futuros encuentros por parte de presidentes de los Estados Unidos con ovnis. En los siguientes siglos, América florece y prospera, y miles de compatriotas americanos informan de naves inexplicables en el cielo. Los Ángeles en 1895, los Foo Fighters durante la Segunda Guerra Mundial, Roswell en 1947. A medida que los encuentros con ovnis y aliens se esparcían por los Estados Unidos, los estadounidenses les temían más. En 1952 hubo un gran incremento de avistamientos de ovnis por todo el país. Podríamos llamarlo una ola de ovnis de costa a costa. Había ovnis por todas partes. Fue conocido como el Año del OVNI. Mientras muchos catalogaban estas historias de paranoias de la Guerra Fría, un hecho clave supuso un reto para los escépticos que se preguntaban por qué los aliens simplemente no aterrizaban en el patio de la Casa Blanca, porque en julio de 1952 casi lo hicieron. Caso abierto. La invasión alien de la Casa Blanca. En 1952 hubo un gran incremento de avistamientos de ovnis por todo el país. Podríamos llamarlo una ola de ovnis de costa a costa. Había ovnis por todas partes. Pero en 1952 ocurrió algo muy histórico sobre los cielos de Washington, D.C. A las 11:40 de la noche del 19 de julio de 1952, un controlador aéreo del Aeropuerto Nacional de Washington detectó en el radar 7 objetos no identificados al sureste de la ciudad. Según los controladores de tráfico aéreo que seguían esos objetos encima del Capitolio, se movían de forma errática, de una forma poco habitual en aeronaves normales. Los objetos se colocaron sobre el Capitolio, el Pentágono y la Casa Blanca. Ese avistamiento sobre la capital en Washington, D.C. causó mucho miedo y temor. Afrontémoslo. Los militares no podían explicarlo. Y aquello suponía una amenaza extrema para el presidente de los Estados Unidos, para el Congreso y para todos los políticos en Washington. Los testigos calculan que los objetos se movían a unos 160 kilómetros por hora y que aceleraban hasta 12.000 kilómetros por hora, volando libremente sobre Washington. Después del incidente, el presidente Harry Truman pide respuestas al problema de los platillos volantes. Aquello no fue un ovni aparecido en medio de un desierto aislado. Fue una formación de ovnis sobre Washington, D.C. Y de forma muy imprevista, delante de la prensa, el presidente Truman reveló a los americanos que los ovnis eran reales. ¿Han tocado el tema de los objetos voladores no identificados? Sí, lo hemos hablado en todas las conferencias que hemos tenido. Está ocurriendo mucho. Platillos volantes y otras cosas, la verdad. Las fuerzas aéreas sacan una investigación sobre ovnis llamada Project Blue Book. Pero su investigación de 17 años concluye con que los ovnis son fácilmente explicables. El programa termina abruptamente en 1969. La mayor parte de lo que nos hemos encontrado en estos informes es pura fantasía. ¿Puede que el Project Blue Book solo fuera una tapadera del gobierno para apaciguar al público y su miedo a los ovnis? Mucha gente creyó, especialmente después de aquello, no solo que los ovnis eran reales, sino que el gobierno lo estaba intentando encubrir. De hecho, algunas historias hacen pensar que los presidentes del siglo XX no solo conocían la existencia de los aliens, sino que también tenían cuerpos para probarla. Inverness, Florida, 19 de febrero de 1973.
El presidente Richard Nixon llega al club de golf de Inverness, Agujero 18. Ha ido allí para encontrarse con su amigo, actor y comediante Jackie Gleason, para abrir un torneo de golf benéfico. Pero según la historia que cuenta el oficial de las Fuerzas Aéreas, Larry Warren, aquello es el principio de un encuentro presidencial con alienígenas. Gleason era un gran aficionado a los ovnis, y él dijo que le metió presión a Nixon para que le contara cosas de ovnis, de qué sabía el gobierno sobre el tema. Y Nixon, supuestamente, según Larry Warren, dijo que no. Gleason siguió insistiéndole al presidente Nixon para que le enseñara un ovni, o un cuerpo alienígena, o alguna prueba de su existencia, pero Nixon se negó repetidamente. Según la historia de Warren, Gleason contó que más tarde Nixon cedió y le reveló un secreto extraterrestre. Casi a medianoche, Nixon apareció en casa de Jackie Gleason con su coche particular, sin servicio secreto ni seguridad. Le dijo a Gleason, ¿quieres ver algo? Pues yo te lo enseñaré. Lo lleva a la base aérea de Homestead. Pasan el control de seguridad y el presidente le muestra a Gleason restos de extraterrestres. Aliens metidos en lo que Jackie Gleason le describió a Larry Warren como neveras de refrescos. La presidencia de los Estados Unidos guarda muchos secretos. Nunca sabremos si la historia de Nixon y los cuerpos de alienígenas es cierta. Pero quizás sí tenemos pruebas de que un presidente se encontró con aliens vivos a continuación. Esto es Alienígenas Caso Abierto, revelando el mayor secreto del planeta Tierra. Desde su fundación en 1776, los presidentes de los Estados Unidos han estado relacionados con uno de los mayores misterios de la humanidad: el enigma de los ovnis. La gente realmente cree, y esto ha salido en varias encuestas y sondeos nacionales, que el gobierno esconde secretos a la población estadounidense. No solo sobre la existencia de ovnis, sino también sobre la cooperación del gobierno con ellos. Algunos presidentes afirman no tener conocimiento de los secretos alienígenas de la nación. Si las fuerzas aéreas estadounidenses recogieron cuerpos alienígenas, a mí tampoco me lo dijeron, y quiero saberlo. Pero muchos presidentes modernos han presenciado ovnis que les han llevado a compartir su experiencia en público. Y ninguno más que el hombre conocido como el presidente ovni, Jimmy Carter. Leary, Georgia, 1969. 2 años antes de que Jimmy Carter se convierta en gobernador de Georgia y luego en presidente de los Estados Unidos, él daba un discurso en un colegio de la zona, cuando un asistente señala una luz rara en el cielo. Y Carter lo vio, y aquello le afectó mucho, porque no solo lo recordó y habló de ello años después. También se complicó la vida al informar al International UFO Bureau, cuando investigó ese fenómeno. El informe oficial de Carter lo describía como algo con luz propia, que cambiaba de color del azul al rojo y luego al blanco. Hay entre 10 y 12 testigos de aquel acontecimiento. Y Carter no estaba solo. Su sucesor, Ronald Reagan, afirmó haber visto un ovni y llevó sus ideas sobre invasiones alienígenas hasta las Naciones Unidas. ...1974, en los cielos de California. El futuro presidente y entonces gobernador, Ronald Reagan, está volando hacia Bakersfield, California, en su jet Cessna, cuando ve un objeto poco usual por su ventanilla. Cuando el gobernador Ronald Reagan volaba hacia Bakersfield, California, vio un ovni al lado de su avioneta Cessna. Su piloto, exmilitar, también lo vio. Y contó que el objeto se quedó ahí unos minutos flotando al lado de la avioneta y que luego salió disparado y desapareció. Reagan admitió que él mismo estaba realizando investigaciones sobre ovnis en su tiempo libre. Él creía en ello.
Y para ese futuro presidente, aquella nave fue real, no identificada y posiblemente alienígena. Una lección de la que él creyó que todo el mundo podía aprender. Quizá necesitamos una amenaza universal desde fuera. A veces pienso cuán rápido nuestras mundanas diferencias desaparecerían si nos enfrentáramos a una amenaza alienígena de otro mundo. Y aún así os pregunto, ¿no hay alienígenas entre nosotros? Quizás el mayor encuentro presidencial de todos no fue un avistamiento de un ovni, sino una reunión entre el presidente de los Estados Unidos y un extraterrestre aquí, en la Tierra. Un encuentro tan importante que podría afectar al futuro de todo hombre, mujer y niño si se demuestra que ocurrió. Eisenhower fue una figura importantísima de la historia de nuestra nación. Fue un gran estratega militar, muy poderoso y muy respetado. Nos sacó de la Segunda Guerra Mundial. Era un héroe. Nuestro país veneraba a Eisenhower. Según teóricos en ufología, el presidente Eisenhower fue llamado para encontrarse con líderes alienígenas en más de una ocasión. Pero solo uno de esos acontecimientos coincide con la aparición de una posible nave alienígena. El lugar, la base aérea de Holloman, en Nuevo México. La fecha, el 16 de octubre de 1957. Y los invitados, una raza alienígena conocida como los grises. Vale, ahora hablemos de lo que se conoce como el aterrizaje de Holloman, donde una nave en forma de platillo, aterriza en la pista de la base de Holloman, al lado del Air Force One, y se produce un encuentro ahí mismo, en la pista de aterrizaje. La única prueba que tenemos de este encuentro en Holloman es una foto tomada ese día, el supuesto día de un ovni sobre la base aérea. Es una foto verificada. Si esta foto es real, seguramente sí hubo un encuentro de verdad aquel día en la pista. Quizás nunca sabremos cuánta influencia han tenido los aliens sobre los padres fundadores de América o sus actuales presidentes. Pero si cualquiera de estos encuentros es cierto, una cosa es segura. Los líderes del mundo libre tienen ayuda de algo que no es de este mundo. Esto es Alienígenas Caso Abierto, revelando el mayor secreto del planeta Tierra. Antiguo Egipto. ¿Podría ser que los jeroglíficos que nos dejó esta misteriosa cultura detallen una historia de visitantes de otro planeta? La historia de una raza alienígena avanzada ayudando a la gente de la Tierra hace miles de años. Si es cierto, esto podría cambiar absolutamente todo lo que sabemos sobre la raza humana. Desde historias de visitas enterradas en antiguos textos, hasta pruebas de que las estructuras egipcias no empezaron en la Tierra. Hoy revelaremos la increíble historia de los extraños seres que hay detrás de una de las civilizaciones más avanzadas de la humanidad. No os perdáis cómo descubrimos la historia alienígena de los dioses egipcios. Se ha iniciado una campaña global. Se han hecho públicos archivos secretos con detalles de todos los avistamientos de ovnis escondidos al público durante décadas. Vamos a descubrir la verdad detrás de esos documentos clasificados. Descubre lo que el gobierno no quiere que sepas. Alienígenas, caso abierto, revelando el mayor secreto del planeta Tierra. Hay indicios por todo el mundo que sugieren que pudo existir una conexión entre los aliens y algunas civilizaciones humanas antiguas. El calendario celestial conocido como Stonehenge. Los antiguos cuentos indios sobre unas naves llamadas Vimanas. Lo que estamos descubriendo es que esas civilizaciones antiguas que de repente florecieron y evolucionaron partiendo de la nada, sacaron toda esa información de culturas más antiguas. Puede que fueran humanas o puede que no lo fueran. No hay ninguna civilización en la historia de la humanidad que pueda revelar más sobre nuestra conexión con las estrellas
que una que empezó hace más de 5000 años. El Antiguo Egipto. El Antiguo Egipto es casi como un pozo de sabiduría sobre el pasado. Cuanto más exploramos los misterios del Antiguo Egipto, los monumentos, las pirámides, la esfinge, más nos damos cuenta de que aún hay más por descubrir sobre esa civilización y sus posibles relaciones con otras razas extraterrestres. Dendera, Egipto. Entre las muchas ruinas que hay aquí, el gran templo de Hathor sirve como templo central de culto a la diosa Hathor. Madre, esposa e hija de Ra, el dios Sol. Lo más fascinante del templo de Hathor es la preciosa imagen celestial que hay en el techo, que demuestra que los antiguos egipcios estaban fascinados con la astronomía. Pero los jeroglíficos del templo de Hathor también revelan lo que podría ser un conocimiento científico avanzado miles de años a su tiempo. Unos grabados muy misteriosos muestran lo que parece un artilugio que no sería inventado por el hombre hasta 3 milenios más tarde. Hay jeroglíficos que muestran unas criaturas con apariencia de reptil dando regalos a los humanos. Y los regalos, si nos fijamos bien, son redondeados y emiten luz. Incluso podríamos decir que hay un filamento dentro. Parecen una bombilla. Alguna gente dice que eso es una bombilla. Puede que en el Antiguo Egipto ya conocieran las bombillas eléctricas más de 3000 años antes de Thomas Edison. Y puede que estos restos del Antiguo Egipto nos revelen la auténtica identidad de las extrañas criaturas que pasaban sus conocimientos a los hombres. Caso abierto, el papiro de Tuli. Uno de los casos más recientes de posible interacción entre los egipcios y los extraterrestres ha salido con el papiro de Tuli. Según los informes, el papiro de Tuli fue descubierto en una tienda de antigüedades del Cairo por Alberto Tuli, director de estudios egipcios del Museo Vaticano. La supuesta traducción de ese mensaje revela una sorprendente historia de visitantes no identificados sobre las arenas del Antiguo Egipto hace más de 3500 años. Dice así: en el año 22 vino un extraño disco de fuego por el cielo. Al cabo de unos cuantos días se volvieron más numerosos que nunca. Brillaban en el cielo más que el sol más luminoso. Poderosa era la posición de los discos de fuego. El papiro de Tuli describe discos de fuego que volaban por el cielo. ¿Cómo llamas a eso? Esos son ovnis. Y casi parecía una flota de alienígenas, una flota de extraterrestres que volaba por encima de los cielos del Antiguo Egipto. Muchos creen que esos discos de fuego podían ser la llegada de alienígenas que aparece en el templo de Hathor. Si es cierto, tenemos una auténtica prueba documental de la llegada de ovnis en el Antiguo Egipto. Y además podríamos tener pruebas de tecnología avanzada miles de años a su tiempo. ¿Es posible que lo que creíamos que eran dioses en realidad fueran extraterrestres con los que se comunicaban los antiguos egipcios? Y si es así, ¿por qué vinieron? ¿Qué querían de nosotros? Los grabados del Antiguo Egipto prueban una conexión innegable entre el pueblo egipcio y unos seres misteriosos que han sido interpretados como dioses. ¿Pero estos dioses eran puro folclore? ¿O puede que fueran criaturas reales que visitaron nuestro planeta y compartieron sus secretos con la humanidad? Si los antiguos egipcios tuvieron contacto con extraterrestres, quizás todos los jeroglíficos de sus dioses que vemos hoy son sus interacciones con los extraterrestres. Ábidos, Egipto. Grabadas en las paredes del famoso templo de Seti, hay imágenes increíbles que algunos creen que podrían conectar al hombre con formas de vida alienígenas. En las paredes de estas construcciones egipcias parece que hay representaciones jeroglíficas de aeronaves modernas. Hay un helicóptero, otro tipo de avión
y lo que parece un submarino. ¿Cómo se explica eso en unos grabados sobre piedra hechos hace más de 8.000 años? Si realmente se trata de grabados de máquinas miles de años avanzadas a su tiempo, ¿puede que los hombres de esa época tuvieran acceso a la tecnología avanzada de una raza superior? Hay que preguntárselo. ¿Había máquinas voladoras en el cielo en el antiguo Egipto? ¿Las construyeron ellos mismos? ¿O esto es la prueba de que ya había algo en nuestros cielos hace miles de años? Si estos grabados son la prueba de un contacto alienígena con los humanos de esa época, ¿para qué vinieron aquí? La respuesta podría estar en la tumba de un dirigente egipcio que algunos creen que no tenía nada de humano. Caso abierto. Akenatón, el rey alienígena. El faraón Amenhotep IV subió al poder en Egipto en 1353 a.C., pero 5 años más tarde cambió su nombre por Akenatón, el espíritu viviente de Atón. En la mitología egipcia, Atón es descrito como un disco solar, a veces representado con manos y rayos que salen de él. Y esto hace de Akenatón la personificación viva de ese disco solar. Akenatón reinó durante 17 años y cambió la religión tradicional de la tierra para pasar a adorar solo a Atón. Según el faraón, Atón, el disco solar, era más poderoso que los simples dioses. El hecho de que Akenatón fuera capaz de coger y cambiar todas las creencias de Egipto en solo unos años me hace pensar que hay alguna conexión entre él y esta deidad. Y si creemos en la idea de que Atón era algún tipo de ser extraterrestre, entonces quizás Akenatón realmente era descendiente suyo. Los jeroglíficos de Akenatón nos muestran que no era precisamente normal. Sus brazos y dedos son largos y delgados. Su barbilla se estira hacia abajo y su cabeza es extrañamente alargada. Hay algunas características de estos alienígenas reflejadas en la estructura genética de la familia real, y una de ellas es la elongación craneal. El análisis del cráneo de Akenatón ha llevado a los investigadores a imaginar una cabeza de una largura inhumana y unos ojos de un tamaño inusual. Este rasgo también se observa en las hijas del faraón y también en su famoso hijo, el faraón Tutankamón. ¿Pero puede que esta familia descienda de una raza extraterrestre? Los escépticos creen que la forma del cráneo de Akenatón podría ser el resultado de una deformación artificial, como si hubieran atado algo a su cabeza de niño para darle forma a su cráneo. Pero no hay pruebas que respalden esa teoría. Algunos afirman que Akenatón y sus descendientes sufrían un trastorno biológico. Pero los teóricos en ufología insisten en que la explicación es mucho más sorprendente. ¿Puede que en realidad Akenatón fuera el primer intento de hibridación humano-alienígena? Si un alien se estuviera muriendo, ¿cómo invadiría un planeta para mantener su especie a través de las siguientes generaciones? Una forma sería hibridando con otra especie para crear una nueva. Una síntesis de su especie y la otra, de forma que se mantuviera su civilización. Si los aliens consiguieron cruzarse con los humanos, puede que sus genes aún estén presentes en la especie humana hoy en día. Pero ¿de dónde vinieron? ¿Y a dónde fueron? La respuesta puede estar en los mensajes que dejaron en su mayor logro: las pirámides. A continuación, los códigos escondidos de las pirámides revelan pruebas increíbles de arquitectos alienígenas y exponen un sorprendente secreto que podría cambiar todo lo que sabemos sobre los orígenes del hombre. Esto es Alienígenas Caso Abierto, revelando el mayor secreto del planeta Tierra. Hay restos antiguos y los despojos de un faraón conocido como el Rey Alienígena.
que podrían probar que los dioses egipcios eran más de carne y hueso de lo que nos imaginamos. Pero puede que esos extraños seres fueran visitantes de otro planeta. Muchos creyentes ven que hay pruebas de que tuvieron visitas, pruebas de que sabían más entonces que ahora sobre la vida ahí fuera en el universo. Las pirámides. Lo que muchos catalogarían de estructuras imposibles. Las pirámides podrían ser uno de los mayores hitos en ingeniería del hombre antiguo. ¿Pero fueron construidas solo por el hombre? Hay ejemplos de esto por todo el planeta, pero el más impresionante y fascinante es el de la Gran Pirámide de Giza. La Gran Pirámide de Giza fue construida parcialmente utilizando 130 bloques de granito que pesaban entre 10 y 12 toneladas cada uno. Cada una de estas enormes piezas era casi imposible de mover con solo la fuerza del hombre, y aún así las transportaron unas distancias increíbles. Esas grandes piedras de granito fueron arrastradas unos 800 kilómetros para construir las grandes pirámides de Egipto. Y había que elevarlas 75 metros para colocarlas en su sitio. Así que, ¿cómo pudo cualquier raza conseguir todo esto? Sobre todo, cuando todo esto fue 2000 o 3000 años antes de Cristo. Según los historiadores, se tardó 20 años en construir la Gran Pirámide. Si eso es cierto, los trabajadores tendrían que haber extraído, tallado y colocado un bloque de varias toneladas cada 2 minutos y medio. Eso es una hazaña increíble, incluso si hablamos de tecnología del siglo XXI. Así que, ¿cómo lo hicieron los antiguos egipcios? La única respuesta que se nos puede ocurrir y que tenga sentido hoy en día es que tuvieron ayuda. Tuvieron que tener ayuda. ¿Cómo pudo hacer algo así el hombre solo? El grado de precisión que encontramos en la construcción de la pirámide también indica una inteligencia superior. El posicionamiento de la pirámide es absolutamente preciso. Apunta hacia el norte con una precisión de 5 centésimas de